nombre es Jorge Alejandro Salazar Varela y soy alumno de la carrera de Derecho en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En esta ocasión vamos a hablar sobre el artículo 18 constitucional como parte de una actividad dentro de nuestra materia de Derecho de Ejecución de las Penas. Bien, el artículo 18 constitucional en su primer párrafo nos habla en especial de lo que es la prisión preventiva. Y bueno, nos dice que solamente por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva y que el sitio que se destine para esta debe ser distinto al sitio de extinción de penas. Es decir, no pueden convivir en un mismo lugar las personas que estén dentro de prisión preventiva junto con las personas que ya estén sentenciados compurgando una pena en sí de pena privativa de la libertad. En este sentido, el Código Nacional de Procedimientos Penales nos dice en su artículo 154 que el juez podrá imponer medidas cautelares a petición del Ministerio Público, de la víctima o del ofendido. Algunas de estas medidas cautelares son, por ejemplo, el embargo de bienes, una exhibición de una garantía económica o presentarse periódicamente ante el juez o ante alguna autoridad distinta que el juez designe. Pero también una de las medidas cautelares es la prisión preventiva. También se nos habla de cuáles son las características de la prisión preventiva. Nos dice que la prisión preventiva no puede exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivara el proceso. Es decir, si el delito por el cual se está motivando el proceso tiene una pena máxima privativa de la libertad de 1 año, la prisión preventiva no puede ser mayor a 1 año, por supuesto. Pero en cualquier caso, si el delito, digamos, tiene una pena máxima de 15 años, pues de todas formas la prisión preventiva no puede ser mayor a 2 años, en cuyo caso corresponderá la liberación si no se ha determinado una sentencia ya en firme. Y bueno, el artículo 167 de este mismo código nos habla de las causas de procedencia. ¿Cuándo procede una prisión preventiva? Bueno, la prisión preventiva en primer lugar la va a determinar el juez de control y se ordena de manera oficiosa en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. ¿Okay? Bueno, el artículo 18 también en su segundo párrafo, que de manera personal me parece ser posiblemente el más importante de este artículo, este párrafo segundo, nos habla de que el sistema penitenciario se basa en el respeto a los derechos humanos, en el trabajo, en la capacitación para el trabajo, en la educación, la salud y el deporte, como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir. Además nos habla que las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados a los hombres. ¿Sí? Bueno, esto tiene lógica, ¿verdad? Tiene lógica hacer una separación entre hombres y mujeres, así como también se hace una separación por edades. No deben compurgar penas los menores de edad junto con los mayores de edad, así como mujeres de hombres. Y bueno, pero principalmente este artículo se modificó a partir de las reformas que se hicieron en materia de derechos humanos a la Constitución en el año 2011, en junio de 2011. Y bueno, nos debemos de remitir también al artículo primero de la misma Constitución, que nos dice que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. ¿Ok? Entonces, todas las autoridades, en este caso los jueces de control, los jueces de ejecución, deben de velar por el respeto a los derechos humanos de los sentenciados. Eso es algo ineludible. Bueno, y en este mismo artículo se habla entonces de la reinserción de los sentenciados a la sociedad, ¿sí? Aquí, bueno, Miguel Sarre nos dice en su artículo Ejecución de sanciones y medidas privativas de la libertad del 2013 que en México se registran 3 épocas
muy principalmente en cuanto a un cambio del concepto de lo que era el objetivo de la pena privativa de la libertad. En primer lugar, en 1917, en el constituyente de 1917, utilizó el concepto de regeneración. Regeneración, un concepto en el que se pensaba que el sentenciado había cometido un delito por causas psicológicas, porque incluso se consideraba que era pues un demente o un depravado, una persona que necesitaba ser regenerado psicológicamente. Ya para las reformas constitucionales de 1964 y 65 se cambia ese concepto por el de readaptación social. Entonces ya es un poco más cercano al concepto que tenemos hoy en día de reinserción. Readaptación social porque simplemente se trata de que el reo cambie sus conductas con la sociedad. Pero no es sino hasta 2008 que se integra el concepto de reinserción social, o sea que realmente ya ahora la finalidad no es tanto que el reo compurgue una pena corporal, ¿sí? Al estar dentro de la prisión, al ser privado de su libertad de tránsito principalmente. No se trata tanto de que entienda que hizo mal y de que compurgue una pena, sino de ver la forma en la que puede reinsertarse a la sociedad más adelante, pero como también lo dice el artículo, procurando que no vuelva a cometer un delito. ¿Y cómo se hace esa reinserción? Pues a través de lo que nos dice el mismo artículo, a través de la educación, del trabajo, de la capacitación para el trabajo y del deporte. Entonces, esos medios deben de poderle ayudar al reo a que cuando termine de compurgar su pena, pues sea reinsertado a la sociedad de manera efectiva, de manera exitosa. Bien, pues el artículo 18 constitucional también nos habla que la federación y las entidades federativas pueden celebrar convenios para que los sentenciados por delitos del ámbito de su competencia extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdicción distinta, diversa. En este sentido, pues ha habido mucha polémica porque el mismo artículo 18 constitucional nos habla de que los reos pueden tener el derecho de compurgar sus penas en un centro de reinserción cercano a su domicilio, precisamente con la finalidad de la reinserción social. La autora María Amparo Hernández Chong, en su artículo El derecho humano a cumplir las penas de prisión en un lugar cercano al domicilio, nos habla que este antecedente se tiene en el sexenio del presidente Vicente Fox, que en 2001 se propone hacer esta reforma al artículo 18, pero para los indígenas, porque se detectaba que había muchas personas indígenas que estaban compurgando sus penas en lugares muy alejados a sus comunidades y pues ellos les causaba una doble pena, digamos, y no nada más a ellos, sino también a sus familiares, a sus amigos. Entonces se llevó a cabo también dentro de la agenda zapatista esta demanda de que los indígenas pudieran estar en un lugar cercano a su domicilio compurgando sus penas y se propuso eso en 2001. Sin embargo, los legisladores en ese momento decidieron que pues no solamente se limitara a que fuera un derecho que pudieran gozar pues las personas de comunidades indígenas, sino cualquier persona en general. Bueno, este mismo artículo nos habla también que los adolescentes que tengan entre 12 y 18 años de edad no pueden ser imputados, o sea, no pueden ser sentenciados, no pueden entrar dentro de un proceso penal si son inimputables. Lo que ellos cometen en sí no se considera un delito, sino una conducta antisocial. Entonces, además de ello, los adolescentes que sean mayores de 14 años, solo los que sean mayores de 14 años,
son los que podrán en algún tiempo breve estar internados, como en una correccional. ¿Sí? Menores de esa edad no se puede, porque se considera que no tenían el conocimiento, no estaban conscientes de lo que pudieron haber hecho mal, precisamente por su edad. Ahora, el artículo 18 constitucional nos dice también que los sentenciados de nacionalidad mexicana que se encuentren purgando penas en el extranjero pueden ser extraditados a México. E igualmente, los extranjeros que estén compurgando penas en la República Mexicana pueden ser extraditados a otros países. Y bueno, también lo que comentábamos hace un momento, que los sentenciados en los casos y condiciones que establezca la ley podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio. Pero también este artículo nos da las excepciones. Y bueno, es una excepción el caso de delincuencia organizada, por ejemplo, y de algunos otros internos que requieran medidas especiales de seguridad. Es decir, realmente aquellos internos que necesitan tener medidas de seguridad altas, pues no pueden estar en cualquier centro de reinserción solamente porque su comunidad, sus familias, sus familiares están cercanos a su domicilio. En este caso, ellos se ven más limitados en ese derecho precisamente pues por la peligrosidad, digamos, que puedan tener. ¿Sí? Y bueno, en este caso lo que comentábamos es que la ley de extradición internacional nos dice que el Estado que quiera iniciar un proceso de extradición de algún reo debe de hacer su solicitud a la Secretaría de Relaciones Exteriores, la cual tramita esta petición al Procurador General de la República en caso de que encuentre fundamento para ello, y este promueve ante el juez de distrito que corresponda la que dicte las medidas apropiadas. Entonces, en las cuales pueden consistir en arraigo, ¿okay? Y bueno, esto es de acuerdo a las leyes, a los tratados internacionales que tiene México. Pues eso sería todo por mi parte. Pues les agradezco mucho su atención a esta breve explicación y bueno, pues esperamos poder estarnos escuchando en una siguiente ocasión. Gracias.